Preguntas, amigos. Empecemos con una rondita de preguntas. Conversemos. Veamos. ¿Qué temitas? ¿Qué podemos ver? ¿Qué más quisieran ver, por favor? ¿Mm? Bien. ¿Qué preguntas? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos avanzar? Ya prácticamente el curso está cerrándose entre hoy y mañana y podemos ver un temita más que ustedes quieran. Podemos darle un hincapié a algo que ustedes deseen o podemos, digamos, compartir alguna información que ustedes quieren o quieren reforzar, por favor. ¿De acuerdo? Bien. Preguntas, por favor. ¿Ninguna pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Manuel Ceballos. A ver, preguntas de tu parte. ¿Alguna duda, Manuel? Manuel Martín Ceballos Morey. Manuel, ¿está con nosotros Manuel Martín? ¿No? Mm, sí. Bien. No está Manuel Ceballos con nosotros. Juan Alberto Álvarez, ¿cómo estás? Preguntas, Juan Alberto Álvarez. Hagamos de esto un conversatorio. Vamos, Juan Alberto. Buenas noches, doctor. Todavía estoy pensando en las preguntas. Qué bueno. Bien. Te pregunto yo, Manuel. Hemos visto consorcios, ¿no es así? Juan Alberto, perdón. Hemos visto consorcios, ¿sí? Sí, Bien. Dentro de los consorcios hay una condición básica para que uno pueda incrementar experiencia, pero además pueda obtener experiencia de otro consorciado. ¿Cuál es esa condición que deben tener todos los consorcios, por favor? ¿Mm? ¿cómo dijo? ¿Cuál es la condición que deben tener los consorcios para poder aportar experiencia y para tomar experiencia de ese consorcio formado? ¿Qué condición debemos tener los consorcios? Para que la experiencia de que él te aporta valga, tanto así como la experiencia de la que tú llevarías consorciado también valga. ¿Qué debe tener la Tiene que promesa de estar consorcio? registrado, tiene que estar ¿Sí? ¿Qué más? Hay una condición esencial en el consorcio para que la experiencia de quien te aporta valga y la tuya y la lleves a otros procesos también valga. Tienes que poner la condición en la promesa de consorcio. ¿Qué se debe poner para esta experiencia SUME con Alberto Álvarez? Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Sí, Juan Alberto. A ver, les ayudo. ¿Ya? Hemos visto una resolución y esta resolución era muy completa. ¿Sí? Quiero compartirla, por favor, esta resolución. ¿Ya? Hay una resolución muy completa que hablaba de consorcios. La tengo por acá, no la tengo por acá. Bien, la tengo por acá. No se preocupen. Yo tengo toda mi información bien completita acá. ¿Y saben qué? Yo no tengo ningún problema para volver a conversar o tomar un tema. ¿Ya? Es muy importante para mí manejar este tema. Señores, ustedes van a manejar procesos, van a asesorar, amigos, van a asesorar en proceso de selección y es muy importante que se manejen en este extremo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Seguro?
Bien. Miren, ¿ah? Ludito Rejón, ¿estás con nosotros? Ludit. Manuel Ceballos, ¿ya estás con nosotros o todavía? No, no está ni Ludito Rejón. Ya. Juan Alberto, mira, quiero que veamos esto acá. Toda mi ventana, vamos a ir y voy a compartir un documento de acá. Y es este de acá. Díganme si están viendo este documento, ¿sí? Sí, Ya. ¿Se acuerdan que este mismo documento hemos visto en la clase pasada? Justo la clase pasada. Este, señores, es para darnos cuenta que esta directiva actual ya lleva, como les dije, hace buen tiempo. Desde 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 5 años. Aunque la anterior tenía otro número todo, pero tiene el mismo contenido de la directiva actual. Entonces, fíjense, esta directiva que estamos viendo en pantalla tiene, como les dije, condiciones similares, ¿no? Bien. Entonces, fíjense, señora, estamos en la directiva, ¿sí? Estamos viendo la directiva. ¿Qué dice acá, por favor? En ese cuadrilátero. la asumida que regula la participación de proveedores en consorcio establece como condición para considerar la experiencia que ésta haya sido aportada por el integrante o los integrantes que se hayan comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto de materia de la contratación, por lo que es posible que solo un integrante del consorcio aporte su experiencia presentando los documentos que acrediten su facturación y que ésta sea considerada como la experiencia del consorcio. Bien. Hemos visto ya una clase de consorcios, ¿no es así? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de nuestra clase de consorcios? ¿Sí? Díganme que sí, por favor. ¿Sí? Sí, Por favor, pregunten, no quiero que cuente con la duda. Algo muy importante en las promesas de consorcio hemos visto, en los ejemplos que hemos tenido, es que se debe incorporar siempre, siempre, en las promesas de consorcio, que tienen que ejecutar la prestación. Si es que no ejecutan la prestación, la experiencia de consorcio no va a poder ser trasladada, con lo cual, inútilmente estamos haciendo un consorcio si es que ninguna de las partes se compromete a ejecutar la prestación. ¿De acuerdo? Entonces, estoy yendo para ver el modelo de la promesa de consorcio que tenemos que ver y todos tenemos que conocer. ¿Ya? Voy ahora a compartir mi pantalla con este documento. ¿Lo están viendo? ¿Sí? ¿Qué sí. dice ahí, por favor? Promesa de Ya, consorcio. promesa de Comité de consorcio. selección. Muy bien, muchísimas Actualización. gracias. Muchísimas gracias. Hay 5 cosas ineludibles en la promesa de consorcio que hemos visto. Primero, una de ellas era lo integrante de consorcio. ¿Se acuerdan? Era ineludible. ¿Sí? Sí. ¿Por qué entras, Jenny? Pídeme permiso, por favor. Estamos mirando ya la promesa de consorcio. Integrante del consorcio, ineludible. Segundo, el representante común. Tercero, el domicilio común. Cuarto, las obligaciones que corresponden a cada uno. Y quinto, el porcentaje de obligaciones. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? Esas 5 cosas son ineludibles. Para que valga la promesa de consorcio tiene que tener esas 5 cosas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. 1, integrantes del consorcio. 2, representante común. 3, domicilio legal común. 4, obligaciones de cada uno. Y 3, porcentaje de obligaciones de cada uno. Modificables solamente el representante común y el domicilio común. No los integrantes, no las obligaciones y menos aún los porcentajes. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ahora, Juan Alberto, ¿qué obligación era necesaria para cada consorciado para que la experiencia que te está aportando un consorciado se complemente y se quede con aquel que está recibiendo experiencia y la puede utilizar en el futuro? ¿Cuáles? Obligaciones de cumplimiento vinculadas al objeto de materia de contratación, o sea, a cumplir la prestación. ¿De acuerdo? Juan Alberto, clarísimo. Por favor, no te olvides en consorcio qué se debe poner
las obligaciones vinculadas al objeto de materia de contratación. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Esto no puede dejar de tener, ¿de acuerdo? Bien, dejo de compartir entonces pantalla. Y me vengo acá. Y conectar aquí con todos y quiero subir un documento. A ver. Empezar a cambiar, abrir. Caray, no tengo para subir un documento. Bueno, ese documento quería subirlo ahora mismo, pero no tengo la opción de subirlo ahorita mismo. No tengo la opción de subirlo, entonces lo voy a llevar a su material. Esa promesa de consorcio se los voy a mandar. Modelo tal cual, se las voy a enviar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, sigamos ahora nuevamente compartiendo esta resolución. ¿Estamos en la resolución? Díganme. ¿Estamos en la resolución? ¿Sí? Sí. Bien, Sí, profesor. bien. Esta es una resolución que está con la directiva anterior, que para que vean es exactamente igual a la directiva actual, la que ustedes tienen, la han podido leer. ¿De acuerdo? La que se le envié de la segunda clase y que la han podido leer. Fíjense, por favor, esta es una clase que ya la hicimos, pero bueno, la puedo repetir o la puedo precisar, algunas cosas que se me han pasado. Miren lo que pasa acá. Este señor apela porque no le han considerado su experiencia el postor. ¿Y por qué no lo han considerado? Porque según el comité no estaba bien constituida su consorcio. Entonces quiero ir a la parte concreta ya de esta resolución. Fijación de puntos comprometidos y las condiciones mismas del consorciado. Ya. Estamos acá. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos leyendo esta parte? ¿La podemos ver? ¿Me permiten leérselas? Bien. Fíjense. Este procedimiento de selección necesitaba que se acredite como experiencia 450.000 soles. Era lo que pedía que se acredite como experiencia. ¿Qué significa acreditar como experiencia? Sarita Hernández, ¿qué significa acreditar como experiencia? Sarita. ¿Qué significa, Sarita Hernández, acreditar experiencia? Profesor, buenas noches. Bien. Implica un acto de afirmación que habilita quien es como conocido, ¿no? Como es capaz de realizar aquello que lo compete. La experiencia tiene que ver con la facturación o con los contratos que se tenga. ¿De acuerdo, Sarita? ¿Ya? Bien. Seidi Verónica. ¿Me copias? ¿No? No está con nosotros. Luli Pérez, ¿está con nosotros? Profesor, buenas noches. Bien, Seidi. Bien, Seidi. Bien. La pregunta. Muy importante los consorcios. ¿Por qué? Porque permite en conjunto presentar una oferta. Pero además permite en conjunto alguien que tenga y que no tenga experiencia también. ¿De acuerdo? Es, digamos, la forma de incrementar o de hacer posible la participación de alguien que no tenga mucha experiencia. ¿Sí o no, Seidi? Así funciona, ¿no es así? Seidi, supongamos que sí. Entonces, si esto es así, entonces, ¿cuál era la indicación necesaria para que la experiencia de consorcio valga? Ya lo vimos, el cumplimiento de obligaciones vinculadas directamente al objeto de contratación. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya salgo de ahí. Y ahora me voy a mi directiva. Y en mi directiva, cuando me piden experiencia, ¿qué me piden experiencia? Un monto mínimo de experiencia para que sea calificada mi oferta. La experiencia significa la capacidad que hayas tenido tú anteriormente para vender, contratar lo que la entidad en esta oportunidad quiere contratar. Y te pone un monto mínimo. Obviamente puedes superar ese monto, pero te dice, tienes que tener una experiencia mínima de 450.000 soles para este caso concreto. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Hasta ahí me siguen. Te dio una experiencia mínima de 450.000. Hasta ahí me siguen, ¿sí?
¿Sí? Sí, doctor. Sí, bien. Ahora, cuando vemos experiencia, en el contrato 1, porque la experiencia se acredita o con contratos o con comprobantes de pago, ¿sí? Ya lo vimos, ¿de acuerdo? El contrato 1 se acredita 75% de facturación. Quiere decir que este tuvo un consorcio y donde ese contrato solamente le va a valer el 75% de ese contrato que tuvo porque tenía el consorcio solo 75%. Y en el contrato 2 acredita 50%. ¿Por qué? Porque era medias con otro. 50-50%. ¿De acuerdo? Entonces, equivalente a 298.000 y 189.000, todos hacen 488.000. O sea, superan los 450.000 mínimo que están pidiendo. ¿De acuerdo? Ambos consorciados se comprometen a ejecutar el objeto del contrato, tal como indica la promesa de consorcio Masa. ¿Qué quiere decir esto? Esta parte de amarillo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso, amigos? ¿Qué quiere decir esto? Que ambos consorciados se comprometen a ejecutar el objeto del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Vamos, por favor. Vamos, ya hemos visto esta clase. Vamos, es una película repetida. Vamos. ¿Qué significa? Dorila, ayúdame, ven. Estamos viendo esto, Dorila. ¿Ya? ¿Qué significa? Que se ponga en la promesa de consorcio que ambos consorciados se comprometen a ejecutar el objeto de contrato tal cual indica la promesa de consorcio. ¿Qué quiere decir eso, Dorila? ¿Cómo dice, profesor? No lo entiendo muy bien. Ya. Estamos viendo consorcios, Dorila, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí Sí, estamos bien? sí. Ya. Y para consorcios hay una condición previa muy importante. Y aquí dice, ambos consorcios se comprometen a ejecutar el objeto del contrato. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Con el ¿Sí? cumplimiento, que el consorciado cumpla con todos los requisitos que se le ha adquirido o se lo ha pedido tanto con su experiencia y con los montos que ha contratado. Ya. Ok. Ya. Señores, Jesús, ¿estás con nosotros? Jesús, ¿estás con nosotros? Les voy a ser franco, señores. Sí, me da una pena, de verdad, que no hayan podido leer ni siquiera el material que me remito. Envié desde la primera clase. Desde la segunda tiene a disposición la directiva. No la leyeron. Revisamos junto con ustedes la directiva. Completa. Trabajé un PPT de consorcios. Trabajé casos, hasta un Excel de consorcios. ¿No lo han leído, señores? ¿No me permiten avanzar de punta? Avanzar con los que quieren avanzar. Igual dicto el curso y yo ya cobré. Pero ¿saben qué, señores? Hay algo más para ustedes. Si ustedes se dan cuenta, hasta el material que les envío es un material seleccionado, preparado, revisado, adecuado, completo, satisfactorio para mí. Claro, pues están detrás de la pantalla probablemente, pues, ¿no? Y con otras obligaciones que hacer. Pero están con un curso, señores, un curso donde tienen la oportunidad de aprender más allá, que les aseguro, de cualquier otro curso de contrataciones públicas en los que se van a matricular. Jesús sabe a qué capacitador, a qué esfuerzo hacemos nosotros para poder llegar de la mejor manera a ustedes y juntos avanzar en un entendimiento mejor del mundo tan competitivo. No se imaginan lo competitivo que son las contrataciones públicas. Es un nicho muy importante, muy bonito, nuevo, por descubrir. Es un nicho donde hay trabajo, pero tiene que tener un mínimo de sacrificio. La verdad, me da mucha pena que las respuestas que tengo, cuando tengo, porque peor todavía que ni responden, que ni sé si estarán. Sus nombres están ahí, pero no sé si estarán. Por último, ya pues tienen múltiples ocupaciones, pero cuando están en clase, que estén, que hayan revisado algo,
que al menos hayan estado la clase pasada mínimamente atentos. Yo esta clase no la tenía que dictar, y ya vengo a dictar esta clase. Y vengo a tocar de casualidad el tema que ya lo había tocado en la última clase. Y me da pena. Pero bueno, yo tengo que seguir, la obligación es seguir, pero me da mucha pena que no revisen ni siquiera mínimamente el bendito material, ni siquiera el PPT, peor van a leer la directiva, pues. Bueno, sigan matriculándose en curso, pues van a aprender bastante así. No debería yo decir esto. Y para mí, dicto y suficiente, ¿no? Pero de verdad quiero darles mucho más. Ustedes se han dado cuenta que cuando preguntas nos vamos a profundizar mucho más. Pero para preguntar yo sé que un mínimo de idea tienen que tener. Y si no la tienen igual, los atiendo igual. Luis Elmer Muñoz. Tú eres casi consultoria. Pregunta sobre consorcio, Luis. Buenas noches. Yo sé que tienes dificultades y puedes venir y cuando te presentes en clases, mi respeto, porque sí estás comprometido en cada clase. De repente no has tenido la oportunidad de revisar el material, pero hemos hecho una clase de consorcio. No sé si has podido estar en la clase de consorcio. Pues he viajado ese día, doctor, no he podido, pero Bien. sí. Y has podido leer la directiva, bien difícil también, ¿no? Bien. Un poco Pero lo no conozco. importa. Estamos trabajando nuevamente el tema de consorcios, Luis. ¿Ya? Bien. Y el secreto en consorcio son 5 temitas. No, son 3 cositas. Uno, para todos, por favor. Este tema no debíamos ver ya, no importa. Para todos. En consorcio, 3 temitas. Uno, las condiciones mínimas que debe tener cada consorcio, Luis Elmer. Sí. Y eso es, ¿qué cosa? Los integrantes. Los integrantes Así es. del consorcio. Así Puede es. ser El persona natural o representante jurídica. común, el domicilio común, Así es. las obligaciones de cada uno y el porcentaje de obligaciones. Esas 5 cosas Así no es. puede faltar. ¿De acuerdo? Así es, doctor. Bien. Vamos al segundo plano. Las bases pueden establecer algunas condiciones, exigencias. ¿Qué cosa? Un número máximo de consorciados. Segundo, aquel que aporta mayor experiencia deba tener un mínimo de porcentaje de participación. Y tercero, un porcentaje mínimo de participación de todos los consorciados puede tener las bases. Normalmente no las tiene, Luis Elmer, ¿ya? Normalmente no las tiene. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Y tercero, y más esencial que todo lo que hemos hablado, o tan esencial como todo lo que hemos hablado, es que digamos, para efectos que la experiencia pueda ser transmitida y el otro que adquiere la experiencia también puede utilizarla ulteriormente, es que los consorciados deben obligarse a ejecutar las obligaciones en materia de contrato. Es quiere decir, a ejecutar la prestación misma. Es decir, hacer el compromiso de cumplimiento contractual. Si no ponen eso, no vale la experiencia. Y por eso es que tengo esta resolución. ¿De acuerdo? Pregunten en todo momento si hay alguna duda, porque vamos a entrar a ver la resolución ya con esta introducción que acabamos de decir. Y fíjense acá. El que tiene el contrato 1 tiene el 75% de su consorcio y tanto, y en total acumulado es 488,000. Además, y por eso insisto y les digo, ambos se comprometen a ejecutar el objeto de contrato. Listo. Cuando se compromete a ejecutar el objeto de contrato, quiere decir que este consorcio vale lo que trae y vale lo que va a llevarse en algún momento. ¿De acuerdo? Y el monto de facturación es 450,000 y el 488 supera el monto facturado. Ahora bien, teniendo en procedimiento el cálculo de experiencia establecida en la Directiva 06-2017, la precedente a esta, que tiene exactamente lo mismo, se evidencia que la Asociación de Logística cuenta con un monto de facturación acreditado. Sin embargo, las bases integrales de posición de selección no han estipulado el porcentaje mínimo de participación de cada integrante del consorcio. O aquel que acredita mayor experiencia, ¿qué porcentaje mínimo de participación tenga? No lo tiene. Y cuando no lo tiene, entonces somos libres. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver acá. Dice aquí, se sostiene que dicha norma señala que los pasos que deben seguirse para calcular la experiencia aportada por un postor. Cuando se trata de un consorcio, así, para obtener experiencia, simplemente se suman la facturación aportada por cada integrante del consorcio que cumple con lo establecido en la directiva. Siendo así, es evidente que el consorcio impugnante estaba en la obligación de acreditar experiencia de 2 proveedores que conforman el consorcio, al no haber cumplido con acreditar la experiencia del 5% del señor José Enrique. O sea, ¿qué dice el comité?
lo toma como válido porque el señor dice que tiene un porcentaje en el consorcio y acredita un porcentaje distinto de experiencia. La acreditación de experiencia posterior se realiza en base a la documentación aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto de materia de contratación. Miren cómo insiste el mismo tribunal. O sea, está reiterando, o sea, me encanta porque esa es hasta mi forma de dictar. Yo soy bien reiterativo. Cuando dicto un curso, soy muy reiterativo con lo que quiero que quede claro para ustedes. Y reitero, e insisto, quiero que quede claro para ustedes que esta es una condición obligatoria. ¿De acuerdo? Y viene, tercer párrafo, se verifica el consorcio que acredita mayor experiencia y cumple con el porcentaje mínimo, que en este caso no exigían las bases. Para obtener experiencia de consorcio, se suma el monto de facturación aportado por cada integrante. O sea, vamos, cada integrante va a sumar y punto. ¿De acuerdo? Bien. Al respecto, no es posible amparar la interpretación que el comité de selección ha realizado para la directiva en el extremo antecitado, toda vez que, en principio, dicha directiva aprobada por el OCE no establece en ninguno de sus extremos que todos los integrantes del consorcio que se comprometen a ejecutar la prestación objeto de convocatoria deben acreditar el mismo porcentaje de su participación en la facturación solicitada para acreditar la experiencia del consorcio. ¿Me siguen? ¿Qué quiere decir? No es posible amparar la interpretación del comité de selección que ha realizado de la directiva en el extremo antecitado, toda vez que, en principio, dicha directiva aprobada por el OCE no establece en ninguno de sus extremos que todos los integrantes del consorcio que se comprometen a ejecutar la prestación objeto de convocatoria deben acreditar el mismo porcentaje de participación en la facturación solicitada como la participación que tienen en consorcio. O sea, ¿qué quiere decir? Si este tenía 5%, tiene que acreditar 5% de experiencia. No, lo está diciendo así. Y fíjense cómo quiere acá. Aquí, ¿qué tenía? Aguilar tenía 5 y Logística tenía 95. En ese sentido, es posible considerar el total de experiencias de un consorciado. Es posible considerar el total. O sea, uno ha aportado el 100% de experiencia y el otro 0. Y vale, vale. Entonces, no porque dice 5% acá tiene que aportar 5. No, uno aporta 100% y otro aporta 0. Y vale, señores, esta experiencia. A partir de la documentación aportada por uno de los integrantes del consorcio, y siempre cuando dicha documentación cumpla con lo establecido en las bases, en tanto dicho integrante se haya comprometido a ejecutar conjuntamente las resoluciones vinculadas directamente al objeto de materia de contratación. ¿De acuerdo? Bien. Bien. En consecuencia, revocar la descalificación del comité, fundar el recurso, revocar la buena pro y otorgar los 2 días hábiles al consorcio para que cumpla con su oferta y probablemente tenga hasta la buena pro. ¿De acuerdo? Muy importante. O sea, uno de los consorciados puede tener 100% de experiencia. ¿De acuerdo? Uno de los consorciados puede tener el 100% de experiencia. Y el otro, 0. Y porque se pone experiencia más o experiencia menos, esto no quiere decir que valga en la misma proporción que la experiencia que está aportando. ¿De acuerdo? Después mostré para ustedes, y se los vuelvo a mostrar nuevamente, un Excel con experiencia en consorcio. ¿Están conmigo, por favor? ¿Sí? Sí, ¿Están doctor. conmigo? Bien. ¿Está conmigo Luli Pérez? ¿Luli Pérez? ¿Luli Pérez? Luli Pérez no está en ninguna clase, señores. ¿Manuel Martín Ceballos está? ¿Manuel Martín Ceballos ya está? ¿No está? ¿Grover Jesús está? Sí, buenas noches. Grover, sálvame la noche, por favor. ¿Estás viendo el Excel que tengo en pantalla? Sí, ¿Grover? Bien. No se veía hace un momento, ¿no? así es. Ya, ok. Esto es una experiencia de consorcio, por favor. No en el documento, sino en lo que sucede para efectos de hacer número. Antes de hacer un consorcio, se hace este trabajito previo. Aquí no hay otro más que sumatoria, y esto yo soy abogado, manejo el Excel. Felizmente algo bien, pero nada más.
Las bases decían, vamos a poner aquí ya, bases. Máximo 3 consorciados y el que aporta mayor experiencia debe tener mínimo 20% de participación en el consorcio. No hay porcentaje mínimo de cada consorciado y es para firmar un contrato de 1,5 millones. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Grover, ¿estás conmigo? Sí, listo. Sí, sí, me Muy copio. bien. Lo que siempre sucede, Grover, es que el más chiquito, el que aporta menos experiencia, es el que quiere crecer siempre, como este C. Tiene experiencia de 115 más 102, 217,000 soles, nada más. Este, con un solo contrato, tiene 345,000 y este tiene 114,000. ¿De acuerdo? No, 1,114,000. 1 millón. Entonces, fíjate, si este le ponemos 112,000, 1, 2, 3, 114,000, muy bien. Y este que tenga acá, la cosa es que todo esto tiene que sumar más de 1,5 millones de experiencia que se pide, ¿ya? Experiencia solicitada, pongo acá, experiencia solicitada en las bases, 1 millón en las bases. Acá, copiar. Oh. Copiar. Pegar. Copiar, ya. Listo. 1,000,000 y tantos, ¿no? ¿Cómo se pone formato numérico? Formato numérico, yo. No, por aquí está, este es, ¿sí? Muy bien. Numérico. Perfecto, muy bien. Ahora grabo, ¿ya? Quiero que vean esto. Las bases establecen 3 consociados, el que aporta mayor experiencia debe tener un porcentaje mínimo de 20%, y la otra cosa que puede establecer la base, ¿qué es? El porcentaje mínimo de cada participante, ¿de acuerdo? El contrato es 1,5 millones, la experiencia solicitada en las bases es 1,5 millones también. Bien, y este tiene como experiencia, ¿cuánto? ¿Podemos ver acá? Díganme, ¿este consorcio tiene como experiencia cuánto? 1.674.151.000 soles. Perfecto, o sea, supera el 1,5 millones, ¿sí? Sí, Sí. Que se pide en las bases. Muy bien. Y fíjense, este de acá tiene 3 contratos que tiene 1,114,000, suman los 3 contratos. Este suma 345,000, un solo contrato, y este 214,000. Bien, bien. Ahora, si te piden 3 consorciados, tengo aquí 1, 2, 3 consorciados. El que aporta mayor experiencia es este de acá, tiene 20%, cumple con esto. ¿Y este por qué tiene 1% y este por qué tiene 79%? ¿Por qué creen? A ver, conversemos por qué. ¿Por qué creen? Yo les Son digo los por qué. asociados que tienen menos experiencia. Exacto. Y además, este es el más chiquitito que quiere crecer de la noche a la mañana. Siempre sucede así en el consorcio, ¿no? Así es. Y la ley no lo impide. Si la ley, No. si aquí te dirían el porcentaje mínimo de cada consorciado 20%, tendrías que ponerle 20 acá. ¿Y acá cuánto? 60. Sí. ¿Sí? Y si dice acá, el que aporta mayor experiencia tiene 40%, le pones aquí 40. Y el porcentaje mínimo de cada asociación es esto, entonces aquí 40 también. 40. ¿Por qué? Porque quieres que este crezca. A este le vas a querer dar el máximo de acuerdo a las reglas que hay aquí. Pero las reglas que hay aquí tienen 2 cosas nada más. El 20% y máximo 3 consociados. El porcentaje mínimo de cada uno no hay. Entonces a este le pongo 79% para que crezca. Y mira cómo crece. Si estos patas logran la buena pro, supongamos que logran la buena pro, ¿ya? Si estos logran la buena pro, entonces van a tener un contrato de 1,5 millones, ¿sí o no? Y como este se pone 20%, le va a sumar a este de acá 300,000. Y este que se pone 1% de 1,5 millones es 15,000. A esto le va a sumar
15.000 y va a tener una experiencia de 360.000 en el futuro. Y este de 1.000.000 y tanto, si se suma 300.000, va a tener 1.400.000. Y este de acá, que tenía solo 240, la experiencia que le va a sumar es 1.185.000 y va a tener casi 1.400.000. Casi le va a igualar al primero de la noche a la mañana. ¿Se dan cuenta? Esta es la oportunidad de maximizar todas las condiciones que puede tener un consorcio. ¿Me siguen? Ahí se está maximizando todo lo que tienen, lo que pueden obtenerse en un consorcio. En este caso dice máximo 3 consorcios, tengo 3, el que aporta mayor experiencia 20%, le pongo 20%, no le pongo más, no necesita más. Este no le piden nada, un porcentaje mínimo a cada uno, entonces le pongo solo 1, y a este le pongo full, porque este quiero que crezca de la noche a la mañana. Y ya creció, pues ya casi le igual a este, un solo contrato. Ahora va a tener para los siguientes contratos, después que firme esto y adjudique y termine este contrato, va a tener para postular solito 1.402.000 solo de experiencia para el futuro. Solito ya para poder correr, ni siquiera caminar. ¿Me siguen? ¿Sí, señores? Sí. Bien, entonces, esta resolución del OCE un poquito confirmaba lo que hemos visto en clase. ¿No es así? ¿Sí? Bien, bien. Preguntas, señores. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos, conversemos. ¿No? ¿Preguntas? Ludit Torrejón, ¿cómo estás? Ludit. Ludit Torrejón, ¿estás con nosotros? No, no está con nosotros Ludit. ¿Y está con nosotros Calixto? Sí, profesor, buenas noches. Bien, Calixto. Tus preguntas, por favor. Vamos. Profesor, las clases anteriores no he podido asistir al trabajo por cuestiones estrictamente laborales, perdón, a las clases, pero sí ahorita he ingresado y he estado prestando atención a su clase, ¿no? Hablaba acerca de Sí. los consorcios y que al más pequeño se lo trate de apoyar para que en otra vez pueda postular, ¿no? A una contratación pública y tenga más chance de participar. Sin embargo, yo estaba pensando también que eso también traería una cierta desventaja, pero creo que más para el Estado, porque hay ciertas empresas que a veces, por ejemplo, se cometen algunos fraudes o a veces, por ejemplo, he visto casos que están realizando una obra, pero el consorcio no lo termina la obra. Entonces, en ese sentido, también creo que sería una desventaja de que el Estado, supongo yo, ¿no? Esa justamente era mi duda, que frente al incumplimiento de la prestación o del objeto del contrato, pienso yo que el Estado también pues no va a buscar los mecanismos para resarcir ese daño. Y en este caso, por ejemplo, al que menos ha aportado, pero se lo busca como que dar mayor realce, sería también que una cierta desventaja al momento de que el Estado busca, ¿no? Una resarcimiento, por ejemplo, en caso de que se generarían daños, ¿no? Fíjate, esto se da, no en el caso del consorcio, se da en cualquier postor, cualquier proveedora. O sea, eso que cumple o no cumple, no es un consorcio en realidad, es el proveedor el que cumple. Y cuando hablamos de un consorcio, el que provee en ese caso, o el contratista, es el integrante de todo el consorcio. Entonces, efectivamente, siempre va a haber la posibilidad, ¿listo? De que de una u otra forma haya, pues, digamos, un incumplimiento contractual y se da en todas las esferas y todos los escenarios, no necesariamente porque se constituye o se permite constituir un consorcio. Es irrelevante que sea o no un consorcio, porque el incumplimiento contractual siempre va a haber y estar atento y siempre se va a dar en ese extremo, Calixto, ¿de acuerdo? Bien, pero está bien, está bien. Listo. ¿Y has tenido oportunidad de leer la directiva de consorcios? Profesor, la verdad es que no lo he podido revisar, pero sí delante estaba revisándolo, pero a detalle no lo he revisado, pero sí lo voy a Ya. revisar este fin de semana con Sabes que las más clases están grabadas, ¿no, paciencia. Calixto? Sí, profesor, de hecho, estaba solicitando que me reenvíen el link para el aula virtual, porque estaba tratando Ya. de ingresar hace días y no se podía. Ponte, por favor, al día
ponte, por favor, yo exijo que hagan un mínimo de esfuerzo, por favor, para poder ayudarlos. Si ustedes conocen más o junto conmigo avanzan más, podemos tener una clase más completa, más rica, ¿ya? Bien, Calixto. Gracias. Bien, entonces, vamos a ver ahora nuestra cuestión de cumplimiento contractual. Y tengo aquí, nuevamente, mi material para compartir con ustedes. ¿De acuerdo? ¿Estamos juntos acá? Dígame, ¿estamos con el material? Sí, doctor. Sí. Gracias. Bien. Condiciones para suscripción de contrato. Muy importante. Aquí quiero dejar claro algunas cositas que sobre todo quiero que marcarlas, que así sean y así las tengamos presentes. ¿Ya? Cuando hablamos contrato, mejor voy a abrir también mi norma legal. Cuando hablamos de contrato, en contrataciones públicas, hay una condición OCE, normas, ley de contrataciones y su reglamento. Muy bien. Muy bien. ¿Están viendo este archivo conmigo? Sí. Bien, viendo el archivo, vemos ahora el contrato. Muy bien. Contenido del contrato. Calixto, quiero que me leas el artículo 138 que está acá. Nada más ese parafito sombreado, ¿ya? Ya, profesor. Contenido del contrato, 138.1. El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. Perfecto. Bien. Te voy a pedir que nuevamente lo leas, pero te voy a detener por partes, ¿ya? Contenido del contrato, ¿no? Sí, contenido del contrato. El Perfecto. contrato ¿Qué está quiere decir esto? conformado. Perdón, ¿qué quiere decir esto de contenido? O sea, ¿qué comprende el contrato? En un contrato público, un contrato administrativo o un contrato derivado de un procedimiento de selección, ¿qué comprende el contrato? ¿Qué entendemos por el contrato? Y ahí Calixto nos va a exponer. Adelante. El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los Stop. documentos. Fíjense, ¿qué quiere decir el documento que lo contiene? El que conocemos con contrato, esas hojitas, 6, 7, 8, 9 hojitas, a eso lo conocemos como contrato. Ese documento que lo contiene como documento contractual, eso también más. Adelante, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas. stop. ¿Qué quiere decir esto? Listo. ¿Qué quiere decir, amigos? Para ahí, todas las bases o las solicitudes de expresión de interés o cualquier documento que se entiendan como bases integradas o bases definitivas. Eso, porque ahí están las condiciones, dónde entregas, cómo entregas, las condiciones de cumplimiento y todo lo demás. ¿De acuerdo? Así como, ¿qué más? Los documentos derivados del procedimiento de selección. ¿Pero qué más? Sigue, por favor. La oferta ganadora. Stop. ¿Y por qué la oferta ganadora? Porque cuando te vas a un procedimiento de selección, tú puedes ofrecer mejores condiciones de las mínimas que te exigen las bases. Y basta que te hayas comprometido y forma parte de tu oferta. En consecuencia, eso es precisamente también lo que prima para esta relación contractual. ¿De acuerdo, Calixto? ¿Sí? Bien. Sí, profesor. Ciérralo, por favor. Así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. Claro, como para el caso de obras, el expediente técnico, todo lo demás que sea necesario. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. El contrato incluye bajo responsabilidad, y eso no tiene nada que ver, eso lo vemos más adelante, y hasta ahí estamos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a mi PPT. Bien, y hemos hablado, ¿qué es el contrato? El contrato es el documento, las bases integradas, la oferta del postor y cualquier otro documento que se incluya, se modifique o que forma parte de obligaciones o condiciones para la ejecución o cumplimiento contractual, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien, nos leyó nuestro amigo Calixto, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué tenemos con el contrato? Como con definición general.
ese acuerdo que arriban una entidad y el contratista para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la ley y el presente reglamento. El contrato original es el contrato suscrito como consecuencia de otorgamiento de buena pro en las condiciones establecidas en las bases y la oferta ganadora. El contrato original es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro en las condiciones establecidas en las bases y la oferta ganadora. Bien, eso es el original. El contrato vigente, ¿qué es el contrato vigente? Es el contrato original que ha sido afectado con las modificaciones, con los aportes, con las adendas, con los plazos, con cualquier otra condición de inclusión, modificación o adecuación o adaptación o adicionales o aquella condición que el contrato mismo, en los términos de contrataciones públicas, se pueda actualizar, como por ejemplo una modificación de sueldos, de la remuneración mínima vital en el caso de limpieza y vigilancia. Entonces, ha sido afectado con las modificaciones al contrato, tales como reajustes, ampliación de plazo y adicionales, ¿de acuerdo? Es el contrato vigente, el que ahorita vale, que no corresponde al original. ¿Por qué? Porque ha sufrido algunas modificaciones y adecuaciones, ¿de acuerdo? ¿Cuándo nace o cuándo está la obligación de contratar? Luego de consentida la buena pro y de que ésta haya quedado administrativamente firme, la entidad, él o los postores ganadores están obligados a contratar. Bien, entonces ya existe una obligación para ambas partes. No solamente para el adjudicado, también la obligación está para la entidad. ¿De acuerdo? Negativa la entidad. Por recorte presupuestal, puede haber una negativa, no tengo presupuesto, ya no puedo. Hay una norma expresa que dice que a partir de ahora las entidades públicas están prohibidas de adquirir vehículos. ¿Se acuerdan que había una época donde las entidades públicas no podían adquirir vehículos? Muy bien. También hay una norma expresa que puede decir, ya nos importan plantas de oxigenación. ¿De acuerdo? O desaparece la necesidad debidamente acreditada. Esta necesidad desaparece. Esta necesidad debidamente acreditada desaparece. Ejemplo, como les dije en la clase pasada, estoy adquiriendo, contratando ambulancias, y resulta que el gobierno de Japón me dona 300 ambulancias y solamente estoy comprando 200. Rebasa mi capacidad, entonces esta necesidad ya desaparece, ya no tengo esta necesidad, en consecuencia, ya no podría yo comprometerme a una contratación, a una compra, teniendo en cuenta que esta necesidad originaria, primaria, ya desapareció. ¿De acuerdo? Imposibilita convocar el mismo objeto durante el ejercicio presupuestal, salvo la falta de presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces, imposibilita contratar el mismo objeto durante el ejercicio presupuestal, salvo la falta de presupuesto. Genera responsabilidad funcional en el titular de la entidad y el servidor al que se le hubieran delegado las facultades para perfeccionar el contrato. El incumplimiento del postor es injustificado y pierde la buena pro y tiene sanción. Pero cuando es justificado es porque tiene una imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le es atribuible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿existe esta imposibilidad? Sí. ¿Es posible? Es posible. ¿De acuerdo? El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. En subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada para bienes y servicios general, se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicios siempre que el monto del valor estimado no supere los 200.000. ¿De acuerdo? Bien. En subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada para bienes y servicios general, se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicios siempre que el monto o del valor estimado no supere los 200.000. ¿Qué quiere decir? Que existe la posibilidad de que en el caso de hasta 200.000 soles, para bienes y servicios, no se suscriba un documento contractual, sino simplemente una orden de compra o una orden de servicios. Pero no es que no haya contrato, sino la orden de compra o la orden de servicios funge de contrato o ya es el contrato. Y si hablamos que esto es el contrato, más otros documentos adicionales. ¿Cuáles son los otros documentos adicionales? Las bases integradas, tu propia oferta y cualquier otra modificación ulterior o que guarden obligaciones para las partes. ¿De acuerdo? Lo único que está reemplazando la orden de compra o de servicio es el documento contractual que también conocemos como contrato. ¿Sí? ¿Está clarito esa diferenciación, señores? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Vamos, ¿está clara esa diferenciación?
que cuando se suscribe mediante orden de compra o orden de servicio, no es que no haya contrato. La orden de compra o orden de servicio funge de contrato. Te resuelve el contrato perfeccionado mediante orden de compra o orden de servicio. Pero hay contrato. Profesor, disculpe que lo Adelante. corte. Y, por ejemplo, supongamos que usted indica que la orden de compra o la orden de servicio funge de contrato cuando son en montos menores a 200.000 soles. Y en caso, por ejemplo, no se cumplan las condiciones contractuales o la prestación jurídicamente, ¿qué se tendría que hacer ahí? Porque yo he visto, por ejemplo, que hay ciertas situaciones cuando superan ese monto, supongo yo, que demandan, por ejemplo, incumplimiento de contrato, pero en este caso, La orden de compra o orden de servicio es un contrato. Es el contrato. Pero no olvidemos que el contrato en contrataciones públicas tiene otras condiciones, otras cosas más. ¿Cuál es el contrato en contrataciones públicas, Calixto? Lo acabas de leer. El documento contractual, que es la orden de compra o orden de servicio, más las bases integradas, las más integradas, la otros oferta del documentos. postor y cualquier otro documento que tenga obligaciones para las partes. Entonces, cuando yo le resuelvo el contrato por incumplimiento, te resuelvo el contrato formalizado mediante orden de compra o de servicio número tal y listo. Pero le resuelves el contrato, porque el contrato es la orden de compra o de servicio, pero en contrataciones públicas no es el contrato per se. El contrato en contrataciones públicas también es ¿qué cosa? Las bases integradas, la oferta del postor y los demás documentos modificatorios del contrato. ¿De acuerdo? O sea, es lo mismo. Estás resolviendo un contrato como cualquier otro, sino que el contrato administrativo o el contrato derivado de un proceso de selección público tiene esta especificación conceptual. Es por eso que yo la definía de primer momento, desde que empezamos a abrir la pantalla del curso. ¿De acuerdo? Está listo. ¿Sí? Sí, profesor, gracias más bien. No, bien. Preguntas, por favor. Luis Elmer, dime. Doctor, Justo, una te agarro, consulta. mierda. Adelante. Respecto a, bueno, que estamos en este tema de contratos y órdenes de servicio, todos los documentos que integra el contrato, si es Ujú. que en alguno de ellos hablamos de ya un problema posterior a la ejecución a la culminación de un servicio o cualquier otro contrato, Ujú. si surgiera algún problema por incompatibilidad de documentos, llámese, ¿no?, términos de referencia que está dentro de lo que son las bases integradas, el mismo contrato, si hubiera incompatibilidad entre estos documentos, hay una orden de prelación que indica cuál es cuál es el documento que tiene validez respecto a otro. No. Como en las bases integradas prevalecen la solución de consultas y observaciones que se formularon, en el tema contractual no, porque no es un solo único documento, son varios documentos que contribuyen a la interpretación. Si hay divergencia entre uno y otro, esto se debe precisar, se debe aclarar, se debe interpretar también, Luis. Bien, pero ¿qué procedimiento seguiría para, por ejemplo, para una solución de controversias en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cómo se puede solucionar? ¿Qué documento prevalece respecto al otro? Entonces tendría que ser Ninguno tema de prevalece, evaluación. porque todos forman el contrato y ninguno va a prevalecer, y lo que va a suceder es lo siguiente: las partes se sientan y pueden definir las condiciones que tienen divergencia o que no coinciden o que de una u otra cosa no concuerdan con la intención o la vocación de suscribir el contrato. Si aún así subsisten y se van a una controversia, el árbitro es el que interpreta. Y es por eso que cuando uno va a arbitraje es hasta la interpretación del contrato, también es una facultad del árbitro. Levis, perdón. Bien, bien. Gracias, doctor. Bien, muy bien, bien participación. Yo sé que cuando vienes, Levis, tus preguntas son, pero precisas. Muy bien, Levis, muy bien. Seidi, Gracias. ¿cómo estás? Pregunta, Seidi, vamos. Seidi Verónica. ¿No? ¿No? Bien. Entonces, continuemos. Vamos. Entonces, cuando es 200.000 o hasta 200.000,
No es que no haya contrato, por supuesto que hay contrato, porque el documento contractual ya vimos que no es un solo documento, pero además, en este documento contractual, la orden de compra o orden de servicio hace ¿de acuerdo? Entonces, también tenemos el caso de procedimiento de selección por una relación de ítems, cuando la recepción de la orden de compra de servicios, el valor estimado no supera los 200.000 soles, se puede perfeccionar el contrato mediante orden de compra y orden de servicio. Perfeccionamiento del contrato. Tratándose de catálogos electrónicos de acuerdo marco y de comparación de precios, el contrato siempre se perfecciona mediante la recepción de orden de compra o de servicios. En ese caso es de frente, por default de la ley. En caso de catálogos electrónicos del contrato, se perfecciona con la aceptación de la orden de compra y o de servicio emitida en el aplicativo de catálogos electrónicos de acuerdo marco y sus documentos de compra, de Perú Compras determine. ¿De acuerdo? Requisitos para perfeccionar el contrato. Condiciones del postor. Primero, RNP vigente, no estar impedido, no estar inhabilitado y capacidad de libre contratación suficiente para el caso de obras y consultoría de obras. Vimos la clase pasada y yo les hice la pregunta. A ver, dejo de compartir y quiero hacerles una pregunta. Por favor. Le hago una pregunta a nuestro amigo. ¿A quién? Vamos a ver qué iba a preguntar, ya me olvidé. Ah, ya. Bien, lo suelto mejor para cualquiera. ¿Ya? Quiero que me digan qué diferencia hay inhabilitado, impedido y suspendido para contratar con el Estado. Ya lo dije en clase, ¿ah? Inhabilitado, impedido y suspendido para contratar con el Estado. ¿Qué diferencia hay? Martín Ceballos. Cualquiera, entonces. Vamos. Alguien. ¿Quién me dice? J, vamos. Inhabilitado, impedido y suspendido para contratar con el Estado. Sí, doctor. Bien, J. Bueno, lo que yo tengo por suspendido es que ha tenido una falta en algún tipo de documentación o contrato. Y en este aspecto ya como que tiene una observación, ¿no? En algún documento. Ujú. Inhabilitado es que no presenta todavía todos los aspectos para ejercer dicho documento, dicha contratación. Y el último que era suspendido, creo que es cuando ya está en un punto crítico para tratar de dar ejercer un contrato. Bien. O sea, no podría. Resumiendo. Por ahí va J. Cuando uno está inhabilitado, es porque has sufrido un procedimiento sancionador y ha sido sancionado por un periodo de tiempo para no contratar con el Estado. Está inhabilitado para contratar con el Estado. Cuando está impedido, es porque está en uno de los supuestos del artículo 11 que hemos visto, aquellos que no pueden contratar con el Estado. J, ¿te acuerdas? ¿Quiénes no pueden? El vicepresidente, el alcalde, el funcionario, el servidor público. ¿Te acuerdas? Sí, exactamente. Ese es impedido. Y suspendido es cuando está haciendo su trámite de RNP o renovación de RNP o actualización de RNP y su trámite es observado. Le dan un periodo de tiempo para que subsane. Y si no subsane, lo suspenden. Luego lo subsana, inmediatamente lo activan. Pero ya quedó suspendido por ese periodo. ¿De acuerdo? Entonces, inhabilitado es cuando ha sido materia en procedimiento sancionador y está, digamos, sin capacidad para contratar con el Estado, ¿ya? Impedido cuando están los supuestos de impedimentos para contratar con el Estado y suspendido cuando en este periodo de tiempo ha sido observado y no ha subsanado las observaciones de su RP, entonces lo suspenden hasta que se actualice. ¿De acuerdo? Bien, bien, bien. ¿Están viendo otra vez mi PPT? ¿Sí? Sí, profesor. Entonces no puedes contratar si no tienes que tener RP vigente. Si estás impedido, inhabilitado o suspendido, no puedes. ¿Ya? Documentos, además de los previstos en el documento del procedimiento. ¿Qué otros documentos más debes aportar para firmar contrato? Las garantías, salvo casos de excepción, contrato de consorcio con firma legalizada y de ser el caso,
contrato de compraventa de CCI, documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato cuando corresponda, ¿de acuerdo? Requisitos para perfeccionar el contrato, los documentos que acrediten requisitos de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional en caso de obras y consultoría de obras, ¿de acuerdo? Documentos que acrediten los requisitos de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultoría de obras. ¿Ya? Bien. Procedimiento para perfeccionar el contrato. 8 días hábiles para su entrega de documentos. Y luego del registro se hace del consentimiento de la obra pro o de que ésta haya quedado administrativamente firme. O sea, la buena pro queda consentida y hay 8 días hábiles para que entregues todos los documentos para firmar el contrato. Luego del registro se hace y del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente firme. ¿De acuerdo? Después de esto pasan 2 días hábiles siguientes para suscribir el contrato o la entrega, la orden de compra del servicio o para otorgar el plazo adicional para subsanar. ¿De acuerdo? O sea, entrega los documentos y la entidad te revisa. Tienes 2 días hábiles. O firmas contrato o te observa. ¿Ya? Suscribe el contrato o entrega la orden de compra o servicio, que es lo mismo que suscribir contrato, o para otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos. Y este plazo puede ser hasta 4 días hábiles desde el día siguiente que te notificó las observaciones para subsanar y suscribir ulteriormente el contrato. ¿De acuerdo? Bien, bien. Preguntas, por favor. Entonces, cuando hablamos del contrato como contenido, ya hemos visto en la norma citada que se refiere al documento que lo contiene, al documento del procedimiento de selección que contenga reglas definitivas, a la oferta ganadora y los documentos que generen obligaciones a las partes. Eso es el contrato. Justo que hemos visto contenidos en el artículo 138 del reglamento, ¿no? Cuando hablamos del contenido del contrato, es el documento que lo contiene, que puede ser la orden de compra, la orden de servicio también, documento del procedimiento de selección que contenga reglas definitivas, o sea, las bases integradas y definitivas, la oferta ganadora que puede tener mejores condiciones o mejorar las reglas generales del contrato, los documentos que generen obligaciones a las partes, cualquier otra condición adicional a las que hemos verificado de cumplimiento contractual. ¿De acuerdo? Bien. Cláusulas obligatorias, garantías, anticorrupción, solución de controversias, resolución de contrato por incumplimiento o cláusula de identificación. ¿De acuerdo? Vigencia del contrato. ¿Cuánto de vigencia tiene el contrato? En bienes y servicios, hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y que se efectúe el pago. Hasta ahí está vigente. O hasta que se ejecuta la última prestación a cargo del contratista y cuando existan prestaciones posteriores al pago. ¿Ya? Como servicio postventa o garantía. La ejecución y consultoría de obra hasta el consentimiento de la liquidación y hasta que se efectúe el pago correspondiente. Hasta ahí estamos hablando de vigencias de contrato. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo procede el perfeccionamiento del contrato? ¿Qué pasa cuando incumple el contratista o incumple la entidad, como en este caso? Si la entidad no cumple con suscribir el contrato dentro del plazo, el postor requiere a la entidad la suscripción. 5 días hábiles y la entidad no suscribe el contrato, entonces el postor puede dejar sin efecto la buena pro. ¿De acuerdo? La entidad no cumple con suscribir el contrato dentro del plazo, entonces el postor la requiere a la entidad para que suscriba el contrato, le da 5 días y la entidad no suscribe el contrato, el postor puede dejar sin efecto. Pero ¿qué pasa, señores? Normalmente, obtener una buena pro no es fácil. Obtener una buena pro es una carrera en la cual hemos llegado para confirmar una buena pro y no para dejar sin efecto una buena pro. Con lo cual, tú le puedes requerir para que firme, la entidad demora, sigue demorando, pero no le vas a dejar sin efecto la buena pro. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es más bien materializar el contrato. No por gusto has participado y has recorrido tanto tiempo para que se dé esta condición de otorgarte la buena pro. Entonces, si te dan la buena pro y después tienes cumplimiento contractual y la entidad no suscribe, en consecuencia le vas a esperar pues, como novio en el altar para que finalmente se materialice la suscripción del contrato por parte de la entidad. Ahora, ¿qué pasa cuando el adjudicado no suscribe? El postor ganador de la buena pro tiene la entidad pierde la buena pro a aquel que no suscribe el contrato
y la entidad tiene 3 días hábiles y la entidad requiere el segundo lugar para el perfeccionamiento del contrato. Si no hubiera o no suscribe el contrato, la entidad declara desierto el procedimiento. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, plazo del contrato, suscripción del contrato o la orden de compra o de servicio. Claro, porque la orden de compra u orden de servicio hace de contrato. En días calendarios, hasta un máximo de 3. Y 3 años es el máximo que tiene para vigencia del contrato. Entrega de bienes, servicios, productos, recibe la obra, son 10 calendarios, hasta un máximo de 3 años es la vigencia que puede tener el contrato, el plazo. Y los plazos siempre se cuentan en días calendarios, ¿ya? Para la entrega de bienes, productos, el que recibe la obra, todos se entienden por días calendarios. Y aquí viene una regla general que les dije también ya en clase pasada. Todos los plazos, hasta antes de la firma de contrato, se entienden como plazos en días hábiles. Y todos los plazos después de la firma de contrato se entienden como días calendarios. No hay días útiles ni naturales. La ley de contrataciones establece días hábiles a los plazos, todos los plazos anteriores a la firma de contrato, y después de la firma de contrato se entienden como días calendarios. Sin embargo, en este último supuesto, la misma ley puede establecer una condición distinta a los que corresponderían como regla general. Ejemplo, después de la firma de contrato, todos los plazos se entienden como calendarios, salvo que la propia ley establezca una condición distinta, como por ejemplo, para pedir ampliación de plazo, ¿cuál es el plazo? 7 días hábiles. Para pedir la conciliación, ¿cuántos días son? 30. Y entonces, como es después del contrato, decía calendarios. Pero no, la ley dice que son hábiles. Lo mismo para el arbitraje. Como es después del contrato, debería ser plazos calendarios. No, porque la ley dice que tienen que ser 30 días hábiles. Entonces, yo no conozco ningún caso en el cual los plazos hasta antes de la firma del contrato, que se entienden como días hábiles, la ley diga que ese caso son calendarios. No, pero sí conozco varios casos que cuando después de la firma del contrato, debiendo ser días calendarios, terminan siendo días hábiles por disposición de la propia ley. ¿De acuerdo? Entonces, el plazo se inicia del día siguiente a la suscripción del contrato, sí, esa es la regla general, o del día siguiente a la sesión de orden de compra o servicio, o de la fecha que establezca el propio contrato, o desde que se cumplan las condiciones para su inicio, por ejemplo, entrega del terreno, entrega del adelanto y todo lo demás. ¿De acuerdo? Según sea el caso, como regla general. También existe responsabilidad de la entidad. La entidad es responsable de la obtención de licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres similares para la ejecución del contrato de obras, porque en el caso de contratos de obras debe estar limpio, debe estar totalmente, ¿cuál es el término que se usa? Saneado las condiciones de terreno. Salvo documento de procedimiento de selección que se estipulen, la tramitación de estas se encuentran al cargo del contratista. ¿De acuerdo? Entonces, debe estar saneado. Y ahí vamos a ver las garantías. Hasta acá, preguntas, amigos. Hasta acá, preguntas. ¿Ya estás, Seidi Vilches, con nosotros? ¿Seidi? Sí, doctor, buenas noches. Bien, bien, Seidi. Te esperamos. Pregunta, Seidi. Doctor, en lo que he estado escuchando en la clase, en cuanto a las observaciones, para subsanar las observaciones, ¿no? Que en cuanto presenta en su oferta, el postor, el plazo le he visto de 4 días hábiles. ¿Se puede dar de un día? Normalmente, cuando presentas el documento para firma de contrato, se establece que pueden tenerse para observarte, tienen 2 días hábiles y te pueden dar hasta 4 días, ¿de acuerdo? Eso quiere decir, no quiere decir necesariamente que te van a dar 4 días, te pueden dar hasta 4 días. A veces te dan un día, y sí he visto casos que dan un día. ¿Qué hace el postor? Inmediatamente, habiéndome otorgado el plazo un día y siendo compleja la condición de la subsanación, solicito que me dé el plazo máximo de ley de 4 días a fin de poder cumplir. Y listo, no te contestan, igual cumples hasta el 4.º día. Pero el 4.º día desde cuando debiste cumplir o no entendiendo que tienes 4 días más desde cuando tú pides. Pero sí, hay que ganar el vivo. Hay entidades que te dan un solo día
Y tú dices que la ley permite un plazo máximo de 4. En consecuencia, solicito que me den 4. Porque la entidad ya agotó todo y solamente tendría que formalizar el contrato contigo y no tendría por qué perder el contrato contigo. ¿De acuerdo? Sí, ya. Y, por ejemplo, se Pues, le no podría otorga ser un muy día exigente, hábil. un solo día. ¿Perdón? Ahora, si se le otorga un día hábil y se le notifica eso de las 11 de la noche, Se empieza con em, el día siguiente. del día siguiente. Pero estamos cumpliendo, o sea, no hay un procedimiento sancionador bajo eso, Si porque no, estamos bajo la regla. si no cumples, hay un procedimiento sancionador. Si no cumples con las condiciones para firmar el contrato, sí, hemos visto que hay una sanción y vamos a ver la ley para que vean ahorita ustedes mismos. Tenemos la ley. Claro, y vimos, una de las condiciones de procedimiento sancionador de la ley era que no cumplía con suscribir el contrato. Y aquí está. Infracciones y sanciones. Uno de ellos que es desistirse de... ¿Están viendo conmigo esto, perdón? ¿Sí? A, ¿qué dice Clady? Sadie? A, desistirse o retirar injustificadamente su oferta. B, Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar acuerdos marco. ujú, Contratar perfecto. con el Estado impedido conforme a la ley. Para nosotros sería lo que me estás preguntando es La incumplir injustificadamente, pero ahí viene injustificadamente, injustificadamente, injustificadamente. mm, Si es justificado, podría salvarte. ¿No es así? sí. Bien, bien. Entonces, el tiro es que si es justificado o no, y ese es justamente un tema, ¿no? Bien, Shady. Bien, gracias por la pregunta. Bien, Es a usted, doctor. continuemos. ¿Estamos nuevamente en mi material? ¿Estamos en mi material? ¿Sí? Sí, doctor, sí. Sí, Bien, para doctor. responder a Sadie. Sadie, yo tengo 2 días. Yo tengo 8 días para presentar mis documentos. La entidad tiene 2 días o para firmar o para observarte. Y si te observa, te da hasta 4 días o no mayor a 4 días. Si te da un día, tú inmediatamente le pides, dame 4, porque el plazo que me das es muy corto, teniendo en cuenta que esto es complejo, no lo puedo yo conseguir muy rápido, fácilmente, porque depende de la carta fianza del banco, porque depende de un trámite no sé qué, o es algo que ya lo pedí, pero todavía no me lo dan, lo sustentas, pero le pides 4, porque la ley ve como máximo 4. Si no te lo da y después no firma el contrato, tú te vas a un sancionador ya, oye, pero yo le pedí y nunca me contestó. Y cuando ya me voy, no me permitió firmar contrato. ¿Por qué? Pues el otro va a decir, no, porque yo le di un día, no modifiqué, yo le di un día. ¿Y por qué le diste un día? Porque es un trámite que podía hacer. Pues si te pidió la ampliación de plazo, ¿por qué no le contestaste? Diciéndole que no. Y como nunca te dijo no, probablemente ni te sancionen. ¿De acuerdo? Probablemente ni te sancionen. ¿Sí? Bien, bien. Entonces ya hemos visto esto. Y vamos a ver ahora garantías. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? No. Las garantías son mecanismos de... Adelante. Profesor, antes que pase tengo una pequeña duda. ¿Se puede declarar, por ejemplo, la nulidad o hay alguna manera de detener la firma de un contrato cuando se advierte ciertas irregularidades? Sí. Después de la buena pro, la entidad tiene la obligación de cruzar información y de hacer lo que se llama o se denomina el control posterior. ¿De acuerdo? Esto es una obligación que tiene la entidad de efectuar el control posterior, se denomina. Después de la buena pro, esta entidad verifica el sustento, los documentos que se presentaron para la formalización del contrato o para el procedimiento de selección. ¿Ya? Es posible. Doctor, disculpe. Y en esa fiscalización posterior que se lo hace al expediente de la oferta del postor ganador, ¿cuántos días supuestamente tienen para que lo evalúen?
tienen 8 días hábiles para ir buscando cualquier documento que tenga, pues, dudas, ¿no? Dudas. ¿Qué ¿Y pasa? qué pasa que si dentro de esos 8 días no me da respuesta a las notificaciones que yo hice? Y al noveno, o cuando ya perfeccionó contrato, o cuando ya suscribió, mejor dicho, el contrato, Ujú. está inhabilitado. Ya, ok. Bien. Vamos a verificar ahorita un ratito. Las preguntas son bien puntuales, ¿ya? Espera un ratito. Vamos a ver que tengo 72 que habla de consulta de observaciones de las bases. Ya, no es esto. Y ya. Presentación de ofertas tampoco es esto. Tratamiento de una pro. Condiciones para el uso del concurso público. Y aquí está. Calificación. Tratamiento de buena pro. Ujú. Espérame un minuto. Está aquí. Calificación. Ya. Aquí habla de un supuesto de suscripción de contrato. Ya. No está aquí. Bien. Vamos a mi material, ¿ya? Repíteme, por favor, tu pregunta para ser muy puntual, ya que tú me estás preguntando de unas causales de nulidad, creo. A ver, te escucho. Por favor, repíteme tu pregunta, por favor. Ya, doctor. Mire, ¿qué pasa si el expediente se lo fiscaliza, pasa por una fiscalización posterior, ¿no? Y dentro de esos 8 días, como le dice que le da el plazo, ya para perfeccionamiento de contrato que le dan 2 días, está dentro de los 8 días. ¿Ya? Ya, él suscribe el contrato, pero todavía durante esas notificaciones que se ha realizado a las municipalidades, cartas que se ha realizado a empresas, Para confirmar la información, ya. sí, se ha confirmado que hay documentación falsa, pero ya suscribió contrato el postor. Ya. Perfecto. Seguí. La inhabilitación de un participante solo lo puede dar el tribunal. Si un participante se fue a un procedimiento de selección, ganó la buena prueba con documentos falsos o inexactos o cualquier documento que adolezca o que quiebre el principio de buena fe o el principio de veracidad, si es que se quiebra este principio, en consecuencia, se le lleva un procedimiento sancionador. Si ya firmó contrato, no pasa nada. Y supongamos está por firmar contrato, es por otro proceso que está por firmar contrato, pero de otro proceso le están llevando un sancionador, lo inhabilitan para contratar con el Estado, justo al día siguiente de que ya firmó contrato, se encuentra libre para cumplir el contrato, porque el impedimento que sale es para suscribir contratos, para participar en el procedimiento de selección y para formular ofertas en los ulteriores procedimientos, pero en los que ya firmó, tiene una obligación contractual que cumplir y eso en nada enerva ese cumplimiento contractual. ¿De acuerdo? Bien por la pregunta. Bien por la pregunta. No lo inhabilitan los procesos ni los contratos que ya tiene. Sin embargo, hay un punto que quiero compartir contigo que tiene que ver con la nulidad, que me están preguntando, y no solo tú, sino varios. Ayúdame, ¿qué dice acá? Declaratoria de nulidad. ¿Qué dice, por favor? Léeme ese artículo. Artículo 44. Declaratoria de nulidad. 44.1. El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o presidan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida
la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Ok, fíjate, aquí le está dando esta facultad al Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Sí? A él le está dando esta facultad. ¿Sí? Sí. Bien. Miren, ¿ah? ¿A quién? Al Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el titular de la entidad, sigue por favor. El titular de la entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato. Sin Solo perjuicio. hasta antes del perfeccionamiento del contrato. ¿Ya? Ya. Sigue. Sin perjuicio. Sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación. La misma facultad la tiene el titular de la Central de Compras Públicas, Perú Compras, en los procedimientos de implementación o extinción de las vigencias de los catálogos electrónicos de acuerdo a marco. Ya. Después de celebrar los contratos, Después de celebrado los contratos, la entidad puede declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos. A. Por haberse perfeccionado en contravención con el artículo 11. Los o sea, contratos... cuando estamos con impedimento, ¿no? Ah, ya. ¿Sigue? Sí. Los contratos que se declaren nulos en base a esta causal no tienen derecho a retribución alguna con cargo al Estado, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios y servidores de la entidad, conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato. Ya. B. Cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato previo descargo. Muy bien. Previo descargo, ¿sí? Ujú. Sí. C. Cuando se haya suscrito el contrato, no obstante encontrarse en trámite un recurso de apelación. Perfecto. D. D. Cuando no se haya cumplido con las condiciones y o requisitos establecidos en la normativa a fin de la configuración de algunos de los supuestos que habilitan a la contratación directa. Cuando no se utilicen los métodos de contratación previstos en la presente norma, pese a que la contratación se encuentra bajo su ámbito de aplicación. O cuando se emplee un método de contratación distinto del que corresponde. Perfecto. E. Y cuando por sentencia consentida, ejecutoriada o reconocimiento del contratista ante la autoridad competente nacional o extranjera, se evidencie que durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, sus accionistas, socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dávida o comisión. Esta nulidad es sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiera lugar. Perfecto. Entonces, de aquí sacamos unas conclusiones. El Tribunal de Contratación del Estado, cuando conozca, declara la nulidad de los contratos cuando contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan las normas esenciales del procedimiento en la forma prescrita, ¿ya? O cuando es por órgano incompetente. El titular de la entidad declara de oficio por las mismas. Todo esto hasta antes de, solo hasta antes de perfeccionar el contrato. Del contrato. Como regla general, ¿eh? Tiene sus bemoles. Declara de oficio la nulidad de los mismos actos del procedimiento de selección solo antes del perfeccionamiento del contrato. Es por eso, después del procedimiento de selección, viene un control posterior. ¿De acuerdo? Después de celebrar el contrato, por haberse perfeccionado con contravención de los impedimentos o cuando se fija la tradición del principio de presunción de veracidad, cuando un documento es falso, durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, previo descargo. ¿De acuerdo? Cuando ya se ha escrito. O sea, aún así, cuando este supuesto sea en presunción de veracidad, cuando se trata de presunción de veracidad o de perfeccionamiento o para el perfeccionamiento del contrato, en esos supuestos también se dan, ¿de acuerdo? Cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, también puede, pero ojo,
también puede después de suscrito el contrato, porque por regla general puede solo hasta antes de firmar el contrato, pero cuando se ha contratado alguien que tiene impedimento, cuando se contrata, cuando se quiebra o se rompe la veracidad, pero por supuesto que sí y también, ¿de acuerdo? Después, C, cuando se haya suscrito contrato, no obstante, contrato centralmente apelación, por supuesto que sí. Imagínate, una apelación, ¿no? Cuando se haya cumplido con las condiciones y requisitos establecidos en la normativa a fin de que figure alguno de los supuestos que habilitan la contratación directa. Cuando has hecho una contratación directa y no se configura con los requisitos, por supuesto, declaras nulo. O cuando por sentencia consentida, ejecutoriada o competente contratista en nacional extranjera, se evidencia que la procedimiento de selección o por la de contrato de accionistas, socios empresarios o cualquiera de sus respectivos asesores legales o agentes hayan pagado, ofrecido o pagar, recibir, ofrecer en futuro algún pago o beneficio indebido derivado de alguna comisión. Esta nulidad es sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que hubiera lugar, por sentencia consentida. ¿Ya? La nulidad del procedimiento del contrato ocasiona la obligación de la entidad de efectuar el deslinde de responsabilidades que hubiera lugar. El titular de la entidad puede autorizar la continuación de la ejecución del contrato, pero el informe técnico legal favorable que sustente la necesidad y esta facultad es indelegable. O sea, pese a ello, aún así, pese a ello, está diciendo acá qué cosa, que puedes continuar con el contrato y no declarar la nulidad del contrato, pero tienes que tener un informe técnico legal. Cuando corresponda al árbitro único al tribunal evaluar la nulidad del contrato, se considera en primer lugar las causales previstas en presente norma y en su reglamento. Cuando la nulidad sea solicitada por alguno de los participantes postores bajo cualquier mecanismo distinto al procedimiento de apelación, esta debe tramitarse conforme al artículo 41, o sea, pagar tu tasa de garantía. Antes pedían nulidad y no apelaban, pues. Ahora presentas nulidad, pero igual tienes que pagarle, ¿de acuerdo? Bien, bien. ¿Estamos otra vez en mi PPT? Sí, ¿estamos en mi PPT? Sí, doctor. Bien, bien. ¿Preguntas? ¿Está más o menos claro sobre nulidad? Sí, doctor. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Gracias. Ahora, ¿qué son las garantías? ¿O por qué hay garantías en los procedimientos de selección? Aunque se han venido laxando algunas condiciones de garantía, hay retenciones también, se han ampliado supuestos de excepción de garantías hasta fin de año, hay modificaciones bastante sobre garantías, porque nuestro sistema financiero, quieran o no quieran, con este gobierno se ha contraído. Entonces, ¿qué quiere decir? Los bancos facilitan menos garantías que antes y las compañías de seguros también, las que se supone con pólizas de caución, se han venido restringiendo la habilitación. Se está trabajando mucho con fideicomiso, pero también este sistema financiero, pues, no responde o es muy nervioso o es muy cauteloso en estas condiciones de exigencia, ¿no? Entonces, a veces resulta que es difícil acceder, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, al sistema financiero para obtener garantías o pólizas de caución. No nos olvidemos que con las últimas modificaciones de la ley, ahora uno puede presentar garantía, cartas fianzas o pólizas de caución indistintamente. Antes las bases tenían que establecerlo. Ahora, sin ninguna consideración o exigencia, las partes pueden presentar o garantía de carta fianza o garantía en póliza de caución, expedida esta última por compañías de seguro. ¿Ya? Bien. Entonces, son mecanismos de respaldo destinados a proteger, resarcir una del cumplimiento de obligaciones asumidas por el contratista como consecuencia de la suscripción del contrato con el Estado. Desincentivar o limitar incumplimientos. Compensar por daños causados y excepcionalmente cobro de saldos y penalidades. O sea, si tú tienes una garantía, lo que se pretende con esto es desincentivar o limitar incumplimientos, ¿de acuerdo? Compensar por los daños causados. Si hay un daño, entonces te debe resarcir. Y esto se va justamente con la garantía. Y excepcionalmente, cobro de saldos y penalidades, ¿de acuerdo? Otro, garantías contractuales. Tenemos la garantía de fe y cumplimiento, garantía de fe y cumplimiento por prestaciones accesorias, garantías por adelantos. Estas tienen unas características, estas tres garantías. Son solidarias, son irrevocables, son incondicionales y son de realización automática. Solidarias quiere decir que todos y cada uno de los conformantes responden, todos responden inmediatamente.
Es irrevocable porque no puedes expedir una garantía y después decir, dejo sin efecto este compromiso que tengo y la revoco. No. Y son incondicionales porque te otorgo garantía bajo condición de que solamente de lunes a viernes. No, no es incondicional. Y de realización automática es que cuando lo requiera la institución, el banco, la institución financiera o la compañía de seguros debe responder garantizando, honrando el compromiso con respecto a la garantía. ¿De acuerdo? Bien, entonces estos requisitos, estas condiciones se materializan en la garantía y en este documento. ¿Ya? En el documento del procedimiento de selección se debe establecer el tipo de garantía, carta de fianza o póliza de caución. ¿Sí? Ahora ya no es necesario hacer esta precisión porque ya prácticamente se ha definido que vale tanto la carta fianza o la póliza de caución. Deben ser emitidas por entidades del sistema financiero, supervisadas por la SPS y autorizadas para emitir garantías o estar en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que publica el Banco Central de Reserva. Suscripción de contrato. Para garantía de cumplimiento, se debe mantener vigente la carta fianza o la póliza de caución hasta la recepción y conformidad o consentimiento de la liquidación final para el caso de obras y consultoría de obras, y la recepción y conformidad para el caso de bienes y servicios. ¿De acuerdo? ¿A qué monto equivalen? Estas garantías equivalen al 10% del monto del contrato. ¿De acuerdo? ¿Y cómo van con las garantías de fiel cumplimiento? Realizar la liquidación final y de existir una controversia sobre el saldo a favor de la entidad menor al monto de la garantía de fiel cumplimiento, esta se devuelve siempre que el contratista entregue una garantía por la suma equivalente al monto en que la entidad determinó en su liquidación. La última garantía se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. En los servicios se considera una comisión de éxito y el monto de la garantía de fiel cumplimiento constituye únicamente sobre la base del honorario fijo. En casos adicionales, corresponde que el contratista aumente en forma proporcional las garantías que se hubiese otorgado, debiendo entregar la actualización del valor de garantía correspondiente a un plazo máximo de 8 días. ¿De acuerdo? Bien. Garantía para MIPES. Y esto quiero verlo con ustedes y quiero que me ayuden a leerlo. Dejad de compartir, porque quiero ver con ustedes lo que dice la misma ley en condición de garantías. ¿Ya? En medio de solución de controversias, estoy aquí para las condiciones de garantías. Quiero compartir con ustedes lo que dice la cuestión de garantías. ¿Ya? Y mucho. ¿No? Garantías y adelantos. Tipo de garantía. Los postores, estos han modificado, les dije, por la ley, con la modificación de junio del año pasado, y dice, los postores y o contratistas presentan como garantías cartas, fianzas o pólizas de caución emitidas por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, que cuenten con una clasificación de riesgo más o superior, de riesgo B o superior, o riesgo o B más, o BB, o BB más, o B o A, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las garantías que se presentan. Garantía de fiel cumplimiento. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor entrega a la entidad una garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de recepción y la prestación a cargo del contratista en el caso de bienes y servicios, lo que estamos viendo, y servicios general, y consultoría de obras en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final para el caso de ejecución de obras. Y aquí viene un tema muy importante. En caso de haya practicado la liquidación final y se determine el saldo a favor del contratista, y este se someta a controversia, la cuantía de este saldo a favor, la entidad devuelve la garantía de fiel cumplimiento, porque hay un saldo a favor del contratista, no debe nada, entonces debe devolverse la garantía de fiel cumplimiento. Cuando habiéndose practicado la liquidación final y exista una controversia sobre el saldo a favor de la entidad menor al monto de la garantía de fiel cumplimiento, esta se devuelve, porque es evidente, la entidad va a recibir menos, o le correspondería menos de lo que ya, digamos, correspondería por la carta fianza. Respondemos nuevamente, cuando existiéndose practicado la liquidación final y existe una controversia sobre el saldo a favor de la entidad menor al monto de la garantía de fiel cumplimiento, esta se devuelve, siempre que el contratista entregue una garantía por una suma equivalente al monto que la entidad determinó en la liquidación. O sea,
Mi garantía es el 10% del monto del contrato de 7 millones. Mi garantía es por 700.000. Y cuando yo liquido que hay un monto final a favor de la entidad por 200.000, oye, un ratito, esta de 700.000 ya no garantizaría nada y no está necesariamente bien sustentada. En consecuencia, la retiro de 700.000 y te entrego una por 200.000 hasta que se defina la liquidación de este saldo a favor de la entidad, que solamente es por 200.000. ¿Ya? La última garantía se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. En los contratos periódicos y suministro de bienes y servicios, y esto es muy importante, es más, ahorita esto ha sido ampliado y hay una norma especial que ahora la vamos a ver, de suministro de bienes y la prestación de servicios en general, así como contrato de consultoría en general y de ejecución de consultoría de obras que se celebren con entidades y con las micro y pequeñas empresas estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 10% del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la entidad en el caso de contratos para ejecución de obras, y tal beneficio solo procede cuando el procedimiento de selección original se derive de un contrato que se suscribe en la aplicación simplificada, en el caso de obras, en el caso general no, basta que sea MIPE, el plazo de ejecución de obras sea igual a 60 días y el pago a favor del contratista sea menos 2 valorizaciones. La retención se efectúa durante la primera mitad del total de pagos a realizarse de manera prorrateada y en cada pago con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. En el caso de servicios, se consideran que una comisión de éxito al monto de la garantía de fiel cumplimiento se constituye únicamente bajo el horario fijo. ¿De acuerdo? O sea, es justo lo que está en el PPT. ¿Qué dice acá? Si yo o si tú eres una MIPE y te sometes a este beneficio de MIPE, en consecuencia, yo de los pagos a cuenta te puedo retener el monto de la garantía de la primera mitad de pagos, pero siempre y cuando se trate de pequeñas y microempresas y cuando haya pagos a cuenta. Si hablamos de un contrato de obra, esto es aplicable solamente hasta adjudicación simplificada y sea una simplificada y haya al menos 2 valorizaciones. ¿De acuerdo? Yo tengo acá una norma, cuadro comparativo de decreto de urgencia 02022, que quiero compartir con ustedes. Que habla sobre la reactivación y es una modificación también a la ley. Miren. El sistema financiero. Autoriza a las entidades para que los documentos de procedimiento de selección que se convoquen bajo regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento establezcan que el postor adjudicado tenga la facultad de optar como medio alternativo la obligación de presentar garantías de fiel cumplimiento o de fiel cumplimiento con prestaciones necesarias a atención del monto total de la garantía correspondiente. Miren, esta es una modificación de este año, distinto a lo que estamos leyendo, un poquito distinto. ¿De qué se trata? Fondo de garantía como medio alternativo. Este es del 13 de agosto del 2022. Autoriza a las entidades para que en los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento establezcan que el postor adjudicado tenga la facultad de optar como medio alternativo la obligación de presentar garantías de fiel cumplimiento o de fiel cumplimiento de prestaciones necesarias por la retención del monto total de la garantía correspondiente. Bien, pero vamos a ver las condiciones que establecen acá. Dicha autorización se extiende a los procedimientos de selección iniciados previamente a la entrada de vigencia de la presente norma, siempre que se cumpla con lo siguiente. Para aquellos que cuenten con una buena pro, la entidad puede otorgar esta facultad comunicando su decisión en el acta de otorgamiento de buena pro. Para aquellos que cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la entidad puede otorgar esta facultad comunicando su decisión a los postores a través de correo electrónico. Lo dispuesto en los lineales precedentes es aplicable a los contratos de ejecución periódica de suministro de bienes y servicios, consultoría y de ejecución de obras, siempre que cumplan con las siguientes condiciones. Porque antes era aplicable para el caso de obras, ¿se acuerdan? Cuando derivaban una adjudicación simplificada. Ahora no. Está dispuesto en los lineales precedentes, aplicable para contratos de ejecución periódica de suministro de bienes, servicios, consultoría y ejecución de obras también. Esta es una novedad. Siempre que cumplan las siguientes condiciones. ¿Ya? El plazo de la prestación sea igual o menor a 60 días si se considere que correspondan al menos 2 valorizaciones. La retención indicada en el numeral 2.1 se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse. El presente decreto de urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Muy importante. O sea, esta es una salida temporal.
¿De acuerdo? Entonces, regreso a mi antigua ley. Y estoy ahora en mi antigua ley. Aquí, ¿qué decía? En los contratos periódicos de suministro de bienes y servicios en general, así como los contratos de consultoría en general, de ejecución de consultoría, de obras, que se le con micro y pequeñas empresas, este ya no es un beneficio para las micro y pequeñas empresas, sino está hablando para todos los supuestos, inclusive que no sean micro y pequeñas empresas, ¿de acuerdo? Está hablando la garantía de fiel cumplimiento, o puede otorgar 10% porcentaje extendido por la entidad. Y aquí dice, el contrato periódico de suministro en general, de bienes y de prestación de servicios en general, así como contrato de consultoría en general y de ejecución de consultoría de obras que se ven sentidas con microempresas, puede hacerse. El procedimiento, y aquí dice, para el caso de obras, el procedimiento de selección original se derive de un contrato a suscribirse sea una adjudicación simplificada. Para el caso de obras, en el caso de contrato para ejecución de obras, tal beneficio procede solo cuando sea una adjudicación simplificada y exista dos o dos valorizaciones. Regreso acá a mi ley. ¿Están viendo esto? ¿Qué dice acá? Aquí, para consultoría y ejecución de obras, siempre que cumplan tal. Primero, no exige que sea una adjudicación simplificada. Y segundo, establece que la valorización de 60 días y 2 sea como mínimo igual que el otro supuesto que tenemos acá en la ley. ¿De acuerdo? En el caso de contrato de ejecución de obras, tal beneficio sucede cuando el procedimiento de selección sea igual o se derive de una adjudicación simplificada, exigencia que ya no es pedida en esta modificación ¿de acuerdo? Esta modificación es temporal y solo se da para el caso de diciembre del 2022, ¿de acuerdo? Este es temporal, ¿de acuerdo? Sustitución de garantía de fiel cumplimiento de ejecución de obras y consultoría de obras. Llevamos este artículo para la ejecución de obras, es muy importante y bonito. Sustitución de garantía de fiel cumplimiento de ejecución de obras y consultoría de obras. A partir de la fecha en que el residente anota en el cuaderno de obra la culminación de esta, el contratista puede solicitar la devolución de la garantía de fiel cumplimiento siempre que se cumpla con las siguientes condiciones. Que la entidad haya retenido 5% del monto de contrato vigente a la solicitud del contratista. Importante. Porque ahora, señores, es muy importante conocer estas condiciones de las garantías porque nuestro sistema se ha contraído tanto que los postores están sufriendo con las garantías del procedimiento de selección. ¿Ya? Se realiza a partir de la segunda mitad del número total de valorizaciones que realizarse conforme al previsto en el calendario de avance de obra. Que el contratista presente una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 5% del monto de contrato vigente. A la fecha de que el residente anote en cuaderno de obra la combinación de esta, el contratista puede solicitar la devolución de la garantía de fiel cumplimiento siempre que se cumpla con las siguientes condiciones. 1. Que la entidad haya retenido por 5% del monto de contrato vigente al solicitud del contratista. La retención se realiza a partir del número de mitad de valorizaciones del calendario de obra. Y B. El contratista presenta una garantía de fiel cumplimiento equivalente a 5% del monto del contrato vigente. O sea, presenta 5 y te ha retenido, sigues teniendo el 10%. En consecuencia, ¿qué beneficio hay acá? Que te sigan reteniendo, ¿no? La sustitución de garantía de fiel cumplimiento bajo procedimiento previsto en el presente artículo también es aplicable para los casos de consultoría de obra o en los que corresponda. ¿De acuerdo? Prestaciones accesorias y excepciones de la garantía, que es lo que vamos a ver justo cuando veamos esta parte del PPT. ¿De acuerdo? Bien. Garantía de fiel cumplimiento. Para MIPES. Retención del 10% del contrato original durante la primera mitad del número total de pagos de la primera prorrateada. En este caso, con la modificación temporal de la ley del decreto de urgencia que hemos visto, ya no es solo aplicable para MIPES, sino para todo tipo de empresas, pero esta se aplica solamente temporalmente hasta el 31 de diciembre del 2022. Los contratos periódicos de suministro de bienes y prestación de servicios en general y consultoría de obras se aplican estas garantías de retención de fiel cumplimiento. Contratos periódicos es justo la condición que tiene que ser, tanto sea suministro de bienes o prestaciones accesorias. En la inclusión de obras, cuando el contrato se derive de una adjudicación simplificada, el plazo sea igual o mayor a 60 días calendario, el pago a favor del contratista y se consideren al menos 2 valorizaciones en los supuestos que juntamente hemos visto
en la norma de contrataciones del reglamento y en la ley temporal por el decreto de urgencia, ¿de acuerdo? Entonces, la garantía de fin cumplimiento por prestaciones accesorias se da también cuando hay una prestación principal, pero hay una accesoria. Y esta accesoria puede ser ¿por qué? Por mantenimiento, reparación, actividades afines o actividades complementarias o postventa, como lo llaman, ¿de acuerdo? Entonces, debe haber una conformidad de liquidación final y es 10% del contrato original. Las prestaciones es el 10% total de las prestaciones accesorias que se han dicho. Será renovada hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, ¿de acuerdo? Excepciones de garantía y fiel cumplimiento, justo es el tema que quiero ver con ustedes la próxima clase, por favor. Mientras tanto, bien, quiero saber si ahí está ahorita alguna duda, señores, porque esta parte de garantías es un poquito engorrosa, pero tiene que ser muy normativa. Aparte que ha habido varios cambios en el mismo reglamento, pero además hay cambios temporales, como hemos visto ahora, ¿de acuerdo? De promoción temporal. ¿Alguna pregunta, alguna duda, señores? ¿Garantías? ¿No? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Seguros? Doctor, disculpe, en cuanto a las garantías, por ejemplo, en los procesos de selección, en cuál a la retención y a la garantía del 10%, ¿no? ¿En cuál de los procedimientos de selección es la retención? Tienen que ser procedimientos periódicos de prestaciones en el tiempo que tengan pagos mensuales o pagos temporales. Voy a la norma, ¿ya? Hablamos, me preguntas y seguimos viendo la norma, ¿ya? Dice la ley acá, en los contratos periódicos de suministro en general, ¿qué quiere suministro? Que te van cumpliendo mensualmente, temporalmente, te van entregando. Supongamos que tienes una entrega de un año con suministros mensuales, es porque mensualmente se van a ir cumpliendo prestaciones, ¿ya? Parciales o temporales, con entregas parciales, ¿ya? En esos contratos y en las micro y pequeñas empresas, puede otorgar una garantía de fiel cumplimiento del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la entidad de la primera mitad de los pagos y que se hace en forma prorrateada. La retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse y de manera prorrateada en cada pago a cargo y hacer de vuelta la financiación del mismo. ¿Ya? Ya. Sin embargo, para el caso de obras, se da estos dos supuestos. Primero, que el proceso sea una simplificada y que el plazo de ejecución de la obra sea igual a 60 días. ¿Por qué? Porque si te van a pagar de la primera mitad, tiene que haber 30 y después 30 días. O sea, tiene que haber mínimo 60 días. Y la primera mitad te van a mochar el 10% del monto total del contrato. Entonces, si son 60 días el plazo del contrato, pero además que haya dos valorizaciones, porque si hay una sola, no te van a poder retener pues, nunca la garantía y nunca vas a presentar garantía. ¿De acuerdo? Ya. Esto de acá ha sido modificado temporalmente por este decreto de urgencia del 13 de agosto del 2022, que dice que temporalmente te da facilidades a las entidades con un fondo de garantía en medio administrativo. Y dice aquí, autorízase, y ojo, ya no solo para las MIPES, para todas las demás, sean o no MIPES, autoriza a las entidades para que en los documentos de procedimiento de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado, no dice MIPE, tenga la facultad para optar como medio alternativo de obligación, presentar garantía de fiel cumplimiento o de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias por la retención total de la garantía correspondiente. Dicha autorización se extiende a los procedimientos de selección iniciados previamente a la entrada en vigencia de dicha ley. Lo dispuesto en numerales precedentes es aplicable para los contratos de ejecución periódica de suministro de bienes, servicio, consultoría y ejecución de obras, siempre que se cumplan con las siguientes condiciones. Y ya no dice, para el caso de obras, que esta tiene que ser una adjudicación simplificada. Lo deja para todos los demás supuestos, incluso para una licitación pública. ¿De acuerdo? Ya. Bien, bien. La retención sindical numeral se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse de forma prorrateada de tal pago con cargo a ser de vuelta al finalizar el contrato. O sea, de la primera mitad te van a retirar todo. ¿De acuerdo? Voy a guardar esto. Y después salgo. Y dejo de compartir. Bien. Bien. Entonces, señores, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda?
Luis Hermen Muñoz, ¿qué tal? ¿Viste, Doctor, Luis Hermen, que también se dan las retenciones para consultoría de obras y también para obras? Ya no necesariamente que así tenga es, que ser una simplificada. Lelis, perdón, Lelis. así es, ¿Sí? así es. Esta es una modificación de la ley con la otra modificación temporal. La próxima clase vamos a ver algunas modificaciones también de la ley recientes que tenemos en una norma que se han dado que modifican el reglamento. ¿Ya? Lelis, ¿alguna pregunta tú? Bien. ¿Alguna duda? Tú que ves esto del lado práctico y muy casuístico, Lelis. Sí, bueno, efectivamente, cualquier contratista hoy en día puede solicitar la retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento solo hasta fin de año, ¿no? Ujú. Sí, pues Así ya no es. necesariamente tiene que ser una simplificada, como decía antes, Es y ahora se dan para todos los casos también de obras, pero siempre que anden al menos 2 pagos o 2 valorizaciones o 60 días de plazo, ¿no? la primera mitad de las valorizaciones, ¿no? O sea, quiere decir que en la primera valorización, ¡plum!, te van a aplicar, ¿no? Ujú. Pero Sí, ya sí. no tienes garantía, pues, porque a veces es difícil. Ladies, díganos si no es cierto que, carambas, para las MIPES ingresar al sistema financiero es totalmente difícil, ¿no? Sí, es un poco engorroso. Sí, tener garantías a veces es inaccesible. Bien, señores. Bien, ¿hay alguna pregunta, señores? ¿Alguna duda? Luli Pérez, ¿alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, nos vemos el día de mañana. Cerramos la clase y lo vamos a hacer, señores, con un comparativo entre adicionales y complementarios. Un tema que también quiero que finalmente quede marcado. ¿Ya? Ya lo tienen en el material y lo pueden acceder, señores. Ya está disponible de ustedes. ¿Ya? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, por favor. Buenas noches, Profe, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas Buenas Gracias. noches. Muchas disculpe. gracias. Muchas Buenas noches, doctor.